Hola a todos, que Dios los bendiga. Bienvenidos sean a una nueva clase de escuela bíblica. Bienvenidos nuestros hermanos de nuestra congregación, los hermanos del local de Maile y todos los amigos y hermanos en la fe que puedan apartar un momento para ver este pequeño video. Sean todos muy bienvenidos. Y el día de hoy, como cada domingo, quiero invitarles a que puedan buscar sus Biblias para que busquemos nuestra base bíblica del día de hoy. Y esta se va a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Vamos a dar lectura entonces a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Entonces, esa es nuestra base bíblica y antes de compartirte el tema del día de hoy, vamos a hacer un recuento de lo que hablamos la semana pasada. Y la semana pasada comenzamos un nuevo tema que es acerca de el amor propio y pudimos descubrir juntos acerca de que esto no está conforme a la palabra de Dios, que es una forma de pensamiento, pero que en realidad la Biblia nos dice otra cosa. La palabra de Dios nos manda a que en realidad no se trata que nosotros nos amemos primero a nosotros mismos para poder amar a los demás, sino muy por el contrario, nos manda a que para poder amar, en realidad primero tenemos que amar a Cristo, que por medio de Él vamos a poder amar a los demás. Es de esa forma, no humanamente nosotros no tenemos la capacidad de amar, pero Jesucristo sí, por medio del gran amor, la más grande muestra de amor que Él nos pudo entregar. Entonces, ahí es entregada a nosotros la capacidad para poder amar a los demás. Pero primero tenemos que conocer el verdadero amor. De lo contrario, nunca vamos a poder amar a nadie. Así que ojo con eso. Teniendo en cuenta eso, es que también la semana pasada como que quedaron algunos aspectos y yo te decía, quizás hay algunas cosas que pueden faltar y tú puedas decir, pero hermana, aquí faltaron algunas cositas que poder ver todavía. Bueno, el día de hoy vamos a intentar abarcar un aspecto de este tema que es acerca del amor propio y es y tiene que ver en realidad con esto. ¿Qué ves tú ahí? Bueno, vamos a hablar acerca de el autoestima. Y aunque pareciera ser sinónimos con el amor propio, déjame decirte que en realidad no son lo mismo. El autoestima, si nosotros buscamos en internet, nos podemos encontrar con el siguiente concepto, que dice que es la valoración, percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Además, también se nos dice que la autoestima se puede modificar con el tiempo, pero requiere el conocimiento de sí mismo adecuado y la aceptación personal. También se nos añade que para poder tener el éxito esperado o poder enfrentar situaciones diferentes en la vida, es necesario que podamos resaltar especialmente nuestras cualidades positivas. Todo eso nos ayuda a tener éxito. Pero estos conceptos son conceptos científicos, son conceptos psicológicos que quizás nosotros podemos escuchar y aprender afuera. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Es por eso que nosotros podíamos leer nuestra base bíblica en el libro de Romanos, donde el apóstol Pablo a la iglesia en Roma les daba la siguiente instrucción. Y le decía que no tenía, que cada uno tenía que verse a sí mismo como Dios
quiere que sea. Pero yo te voy a dar aquí un concepto cristiano de autoestima cristiana, que no es lo mismo que lo que vimos anteriormente. Y esta nos dice lo siguiente. La autoestima cristiana es el resultado de la aplicación de principios morales correctos, con santos sentimientos que nos permitirán asimilar y reflejar el carácter de Jesucristo. Podemos también clasificar o determinar los elementos que componen el autoestima. Y se nos dice que está compuesta de dos elementos, que es la identidad y es la posesión. El mundo identidad la busca en cualquier lugar, por su profesión, por el estatus, por lo que ellos tengan. Y la posesión también, ellos la buscan y ellos creen tenerla en realidad eh, como con lo que ellos en realidad se les ocurra. Pero nosotros, los cristianos, tenemos nuestra identidad de hijos e hijas de Dios. Y nuestra posesión es que somos morada del Espíritu Santo. Quiero que puedas tener en cuenta estos dos elementos porque son muy importantes para lo que tenemos que aprender el día de hoy. Finalmente, toda esta información acerca de la autoestima cristiana nos dice y nos aconseja que tengamos cuidado de nuestro estado espiritual. Y cuando yo veía esto y leía la información, me podía preguntar, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo hago? ¿Cómo sé cómo es mi estado espiritual? ¿Cómo la mantengo al pendiente? ¿Cómo lo hago? Y yo pensaba en compartirte algún tips, alguna información, pero ¿sabes qué? La respuesta estaba frente a mis ojos y no me había dado cuenta. Porque ¿cómo sé? ¿Cómo puedo cuidar o estar alerta de cómo está mi estado espiritual? Con esto, es con esta imagen y mucho más con lo que dice la imagen por medio de la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Cómo podemos ir sumando, añadiendo estos elementos? Porque la palabra de Dios es la que en su momento nos va a confrontar, la que cuando estamos tristes nos va a abrazar, nos va a animar, pero también por medio de la palabra de Dios es que nosotros sabemos lo que Dios piensa de nosotros, pero también podemos ver lo que a Él no le agrada de nuestras vidas. Podríamos ver el concepto secular que existe una autoestima positiva y una autoestima negativa, ¿ya? Que en realidad una se refiere a que en la primera, en la positiva, nos vemos extremadamente como lo mejor del mundo y en la negativa, o sea, en la negativa nos vemos como lo más miserable del mundo que existe. O sea, nadie da un peso por nosotros. ¿La Biblia nos decía eso? ¿Nuestra base bíblica nos hablaba de eso? ¿No es cierto? Pero no te puedes olvidar que eh, la forma de comprender cómo estás, cómo está tu estado, es por medio de la palabra de Dios. Es por eso que yo aquí te puse, mientras más conozco a Dios por medio de su palabra, más me enamoro de Él, pero menos me gusta quién soy. Porque es a la luz de su palabra que por medio del Espíritu Santo, Él nos dice, aquí vamos bien, por aquí no tanto. Y el Señor nos va guiando, nos va dirigiendo, pero la única manera, como te mostraba en la diapositiva anterior, de poder entenderlo es teniendo tiempo de intimidad con el Señor. No hay ninguna fórmula secreta. No hay, yo no te vengo a dar el tips para que tú sanes de la noche a la mañana. Esto demanda tiempo, incluso años. Pero sabemos que si dejamos que Dios sobre nuestros corazones, va a cambiar.
Además, quiero darte este consejo de una persona unos cuantos años mayor, no tantos, que es nada de lo que logres o que quieras lograr por sí mismo o por sí misma, nada hará que tu autoestima cambie. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en muchas ocasiones puede suceder que teniendo la autoestima muy bajita, tu esperanza, tu confianza para cambiar este estado no esté en Dios, no esté en la palabra, esté en tus logros, esté en tus metas, esté incluso en tu apariencia. Y eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque en la apariencia, ¿qué sucede? Cuando es simplemente un ejemplo quizás bastante rápido, cuando nos desmaquillamos en la noche, ¿qué sucede? Y nos miramos al espejo. ¿Nos gusta lo que vemos o nos sentimos frustradas? Eso con las mujeres. Con los hombres puede ser con la ropa de marca, la polera, no sé, lo que puedas pensar que quizás con eso te vas a ver mejor. Probablemente físicamente te veas bien, pero sí cuando te lo saques, cuando te cambias de la ropa, ¿te vas a seguir viendo de la misma manera o te vas a sentir frustrado, frustrada frente a eso? Es por eso que nada de lo que nosotros humanamente queramos hacer no nos va a cambiar el autoestima. ¿Por qué? Porque incluso sucede que teniendo la autoestima muy pequeñita, considerándonos de muy poco valor, cuando tenemos estos logros o aquello que pensamos que nos va a cambiar, se nos va al otro extremo y nos creemos lo mejor que existe. ¿Y sabes que una autoestima muy alta, sabes qué es? Orgullo. Y el orgullo es contra Dios, porque el orgullo, hay solo uno que fue el principal padre del orgullo, que también lo conocemos como padre de mentira, que es Satanás. Se envaneció. Autoestima demasiado alta. Es por eso que solo Dios, por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo, pueden cambiarnos y pueden hacer que la forma en que nos vemos a nosotros mismos sea como el apóstol Pablo le decía a los hermanos en la iglesia en Roma, sea como tiene que ser. Piensen en sí con cordura, que es decir, de una forma sobria, con un buen juicio y con un buen conocimiento. No más allá de eso. Ahora, no hay un parámetro que yo te diga y que te pueda decir, no, sabes que aquí está conforme a como la Biblia lo dice en Romanos, este es el estándar, no, porque cada uno de nosotros es distinto y Dios de cada uno va a demandar cosas distintas. En algunos quizás hay que animarlos, en algunos hay que, Dios necesita decirle, necesitas conocer el valor realmente que tienes, porque porque te crees que no tienes ningún valor, pero por medio de Cristo es el regalo más grande y es la mayor muestra de amor que podemos tener. Pero también en otros casos, y ahí cuesta reconocerlo, lamentablemente, es que en realidad hay que disminuir un poco y hay que ponerlo de una manera, a una altura en donde Dios necesita que pensemos. Ahora, yo no te puedo decir, hermana, yo nunca voy a pensar nada mal de mí. No, en algún momento sí, porque somos humanos. No te olvides de eso, somos humanos. En algún momento sí, creemos que la embarramos y con esto no hay salida. Pero está el Espíritu Santo que nos recuerda. Es por eso que es tan necesario conocer la palabra de Dios. Porque entonces Él nos va a recordar y decir, pero acuérdate, la palabra de Dios dice esto. Y vamos a entender y decir, oh, sí, estoy pensando puras tonteras. Cada uno piense de sí como tiene que verse. Véase a sí mismo como Dios quiere que se vea. Pero tienes que dejar que Dios, por medio del Espíritu Santo, trabaje en ti. De lo contrario, no vas a poder hacer nada
solo. Te lo digo como alguien que lo experimentó. Y finalmente, como te podía compartir, no significa, esto no es mágico, pero esto no significa que en algún momento no vas a sentirte desanimado acerca de tu apariencia, no vas a sentirte que quizás tomaste una mala decisión y te vas a sentir apenado, te vas a sentir bajoneado. Eso no significa que no vas a pasar por esos estados. Significa que vas a poder verte a ti mismo, no como lo mejor que existe, pero tampoco como lo peor, sino como una hija, como un hijo de Dios, amado, comprado a precio de sangre, y que ante Dios ahora somos declarados justos, santos. Y esto no porque seamos los mejores, sino porque somos salvos de la ira de Dios que estaba destinada para nosotros. De esa justicia se trata, de esa santidad. Ya no hay más condena para nosotros, sino que Cristo toma nuestro lugar. De esa forma, eso es ser un hijo, una hija de Dios. Y ese es el valor que Dios quiere que tú puedas comprender. Ese es tu valor, es el valor de ser hijo e hija de Dios. No más alto, no en exceso, pero tampoco uno pequeñito. El valor de ser hijo e hija de Dios y que dentro de ti mora el Espíritu Santo. Así que esta es nuestra clase del día de hoy. Te invito para que te puedas quedar para la próxima semana, el próximo domingo, nuestra tercera y última clase acerca de este tema del amor propio. Así que gracias por escucharme, gracias por quedarte hasta el final. Que tengas un hermoso día domingo. Un abrazo grande a la distancia. Dios te bendiga. Chau, chau.